Bienvenidos a una lectura más de la obra inédita Diálogos de Freud. Caballero, le dijo el príncipe Luis a John Locke, no olvide usted que tenemos pendiente una cuenta. Lo saldaremos al momento si gusta, dijo John Locke. Bien, entonces, ¿qué arma prefiere? Para un anciano como yo, con pistola está bien, contestó John Locke. Entonces, dentro de 2 horas en la colina de Tamesí, dijo el príncipe Luis. Dentro de 2 horas, respondió a su vez John Locke. El príncipe Luis se retiró iracundo. John Locke se abalanzó entonces sobre su escritorio, a escribir toda una serie de disposiciones sobre si el duelo le era adverso. Eran las 7 de la mañana, el 7 de junio de 1704. El señor John Locke había sido retado a duelo por el príncipe Luis de Inglaterra, quien no le perdonaba haber concebido la monarquía, dictada a la Cámara de los Lores y la división de los poderes contra el sistema de la monarquía absoluta. Después de dejar plasmada por escrito sus disposiciones, John Locke subió al carruaje que lo llevaría al lugar donde el duelo tendría verificativo, no sin antes tomar su par de pistolas predilectas. El cochero pronunció un inaudible sonido y el caballero parecía no entender que tenía que iniciar la marcha desde el interior del carruaje. Se escuchó la sonora voz de Mr. John Locke diciendo «Arre caballo», y ahora sí el caballo partió al instante, y el cochero le daba con la fusta para hacerlo ir más rápido, y al momento que preguntaba John Locke «¿A dónde vamos, mi señor?», John Locke le respondió «Vamos por mis testigos para un duelo que tengo concertado en 2 horas con el príncipe Luis de Gales, en la colina del Támesis. Por el primero que pasaremos será por el doctor Sigmund Freud, quien está hospedado a las afueras de Londres, en la casa del conde de Edimburgo. No conozco a ese doctor Freud, pero sí conozco la casa del conde de Edimburgo, adosada a un castillo medieval impresionante. Dicen, precisamente, mandé traer la piedra con la que se edificó la casa desde Edimburgo, dijo el cochero, con un ademán de quien estaba acostumbrado a llevar a duelo a muchos personajes célebres y para quien eso ya no era novedad. Cuando llegaron a la casa del conde de Edimburgo, el cochero bajó del carruaje y se dirigió a la puerta. Poco después regresaba con el doctor Sigmund Freud en persona y con el mismísimo conde de Edimburgo. «Conde, ¿usted aquí?», dijo John Locke. «Por supuesto, querido John Locke. Me he enterado que se va a batir en un duelo con ese loco del príncipe Luis, y he querido venir a ofrecerme como testigo e incluso como su reemplazo», dijo muy sonriente y tranquilo el conde de Edimburgo, quien admiraba y estimaba mucho a John Locke. Subieron al conde de Edimburgo y el doctor Freud al carruaje, y el cochero se dirigió a la llamada colina del Támesis. El doctor Freud no tenía registro de ese duelo y prefirió aprovechar para psicoanalizar ahí mismo en el carruaje. Mr. John Locke, pues en los viajes del tiempo todo puede pasar y podría ser que en un bucle del tiempo la hubiera llevado el doctor Freud hasta un universo espejo, pero en una versión distinta de la vida de John Locke. Entonces, al manifestarle este propósito a John Locke, este aceptó y el doctor Freud comenzó así la sesión de psicoanalítica. «Usted luce muy controlado, Mr. Locke. ¿Es experto en la pistola?». John Locke esbozó una amplia sonrisa y dijo: «No, nunca en mi vida he estado en un duelo y poco sé de armas, aunque sí me gustan por representar el símbolo de la técnica humana basada en la experiencia triunfante sobre las armas rudimentarias de nuestros ancestros. Esto significa que si muero, mi muerte será digna y habrá confirmado mis ideas. Por otra parte, eso es lo que busca mi rival, el príncipe Luis, que yo pierda el control y cometa algún error, producto de los nervios. Pero no será así, porque si dejamos que los otros controlen nuestros pensamientos, jamás controlaremos nuestro destino». El doctor Freud interpretó: «¿Significa que la libertad empieza en la conciencia, la mente y nuestros deseos?».
John Locke aseveró. Sí, es lo primero que debemos proteger. El doctor Freud preguntó. Pero si el príncipe Luis asume las mismas abstracciones que usted, ¿quién saldría a vencer de este duelo? Mr. Locke respondió, riéndose. Pero mi querido doctor Freud, si usted sabe que el príncipe Luis es una verdadera bestia, que las bestias no abstraen, ¿y por qué no se negó al duelo? En realidad no existe causa justa para esto. Usted pudo haberse rehusado, Mr. Locke, y según los usos y costumbres ingleses. John Locke respondió, es cierto, tiene usted toda la razón, doctor Freud. Sin embargo, era un deber de conciencia, verá, doctor Freud. Como en mi caso, mi causa sí es justa, entonces en mi conciencia tranquila debo afrontar el duelo, ya que siempre me he postulado y enseñado que la conciencia es la que debe determinar nuestras acciones. Jamás nuestras acciones deben ser determinadas por las emociones. Eso es lo que nos confiere una real identidad personal. El doctor Freud dijo, entonces, si usted fallece en este duelo, ¿se va a ir al cielo? ¿En verdad eso cree usted, un hombre empirista que ha afirmado que solo cree en lo que peraven los sentidos en la experiencia sensorial? John Locke abrió unos ojos enormes, aspiró el olor de las aguas negras del Támesis, tan negras que parecían todas ellas hechas de tinta, y en medio de esa soledad matinal confesó, no sé qué pensará de las futuras generaciones cuando mi obra lean, pero ¿habrá alguna que pueda leer entre líneas? ¿Habrá alguien que razone y deduzca el contexto histórico en el cual me tocó vivir y filosofar? ¿Habrá alguno que haya tenido la curiosidad de reparar en la diferencia con la cual he abordado mi epistemología del conocimiento empirista y mis supuestas ideas religiosas? La triste verdad es que no me quedaba de otra. Tenía que seguirle la corriente al clero y así aprovechar los recovecos disponibles para expresar mi empirismo. Tenía que llevar yo mi labor a cabo de forma estoica, pareciendo grave a la hora de la liturgia, permaneciendo inmóvil escuchando la charlatanería cristiana, soportando las inclementes miradas de burla que me dirigían los feligreses, más bien fanatizados, con una atmósfera enrarecida a grado tan elevado que mi imposibilidad se tornare en mi escudo. Sentado en esas iglesias, en esos templos, en medio de tanta gente y al mismo tiempo en la soledad, acompañada más absoluto y sin contacto ni siquiera con esta soledad, permitiéndome por toda distracción realizar mis indagaciones filosóficas, sin poder asumir mi vida sexual, sin atreverme a tener ya no esposa, ni siquiera concubina, a una simple amante, por miedo a que fuera una fanática religiosa como todas las demás o la mayoría de las mujeres de mi tiempo, y terminara por denunciarme ante el clero. No es necesario tener un genio muy tétrico para no rendirse ante las eternas amenazas del clero. La vigilancia que ejerce sobre nosotros los teóricos de la ciencia y nuestras actividades. Yo no conozco un momento de mayor felicidad para un hombre de ciencia que aquel en que ve construido todo un método o sistema filosófico producto de llevar sus trabajos a feliz puerto. Son necesarios para llegar a este fin tantos años de trabajo, a veces toda una vida, tantos meses de desaliento, tantas semanas de duda, que cuando el científico ve en esa lucha de la experiencia sensible y las inexistentes ideas innatas tomar fundamento universal, la teoría que ha sido el resultado de sus observaciones y comprobaciones, que se logra un instante de satisfacción igual a la que debió gozar ese supuesto. Dios, cuando dijo a la tierra, sea la tierra, y la tierra fue, como Dios al científico puede entonces decir con orgullo, he creado algo de la nada, he hecho la luz en las tinieblas, he puesto el orden de la razón sobre el caos del
de lo irracional fanatismo religioso. Es verdad que el mundo del científico está poblado de 2 o 3 personas relevantes o constantes, o lo sumo, y que de todo el espacio planetario al científico se le asignen 20 o 30 metros cuadrados cuando mucho. Cuando el clero trata de hereje al científico, y que en esta época eso ocurre con demasiada frecuencia, por desgracia, y a lo que se suman muchísimos fanáticos adeptos de la Iglesia, no saben que todos los científicos dictaminamos el resultado de grandes fatigas por las interminables sesiones de trabajo, y se olvidan que gracias a nuestra labor existen los medicamentos que les curan cuando enferman, y que esa medicina es producto del empirismo. Ahí, en la medicina, el científico en ciertos momentos es mucho más que un simple mortal, y se podría hasta llegar a afirmar que tiene algo de Dios y de brujo. Cuando Locke concluyó su respuesta, el doctor Freud le dijo: se requiere mucha fortaleza para soportar toda esa presión del clero y sus fanáticos, ¿no, Mr. Locke? Locke respondió: uno tiene que ser fuerte para conseguir sus objetivos. Hay que ser sagaces y audaces, muy astutos. Sin estas virtudes, que son la protección de las demás virtudes, no existe ciencia que el clero venza. ¿Y qué hay de las leyes? ¿Se le opuso un sistema jurídico que le bloqueara su labor de alguna manera? John Locke respondió: sí, lamentablemente sí, lo cual es una paradoja, pues las leyes deberían facilitar e incluso estimular la labor del científico, pero resulta lo contrario. Yo digo que las leyes se hicieron para los hombres, no los hombres para las leyes. El doctor Freud preguntó: entonces, ¿usted fue uno de los pocos pensadores de su tiempo que defendió la propiedad, ya fuera pública o privada? ¿Cómo llegó a esta conclusión? John Locke dijo: hasta los animales defienden lo suyo. Vivir sin derecho a la propiedad es vivir en la injusticia. La literatura somos todos.